Hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Envío un cordial saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos que en este momento están viendo este video. Hoy me tocó compartir la palabra de Dios, me tocó la bendición en este día. Vamos a hacer nuestra lectura, hermanos, en Gálatas 5:1. Vamos a leer 2 veces este versículo. Gálatas, carta a los Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Vamos a hacer una oración, hermanos, juntos. Acompáñenme en esta oración. Te damos gracias, Padre eterno, glorificamos, Señor, bendecimos, Padre, tu glorioso nombre, porque tú eres bueno, Señor, para siempre, Padre, es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que me das, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre, glorificando y bendiciendo tu nombre, Padre, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú lleves palabra, Señor, palabra de vida, palabra de aliento en esta hora y en este momento, a tu iglesia, a cada una de las familias, Señor, que uses mi vida, Padre eterno, que me des la libertad de tu Espíritu Santo, Padre, para que recibamos hoy en esta noche el alimento espiritual, Padre, que necesitamos cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Por ello te pido, Padre, que te glorifiques, Señor, en mi vida, Señor, que me des esa libertad que yo necesito. Me deposito, Padre, en tus preciosas manos, Señor, y te pido, Padre, que me des la libertad espiritual, Señor, que necesito para poderte servir, Señor. Declaro libertad para mi vida y declaro libertad para cada uno de mis hermanos allá en sus hogares donde están ellos. Padre, te ruego, Señor, que tú les des esa libertad, que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento, Padre, para que ellos puedan, Señor, recibir una palabra, Señor, en esta noche. Amén. Hermanos, el tema que me ha dado el Señor es la verdadera libertad del creyente. La verdadera libertad del creyente. Hermanos, tenemos algunas definiciones. Definición de libertad, una definición secular muy conocida, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Es una facultad y un derecho de todas las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Otra definición: libertad espiritual es la emancipación de nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. Y esto quiere decir la libertad espiritual que hace el Señor Jesús, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Esa es la libertad de cada uno de nosotros. Y esta libertad nos da esperanza, nos da seguridad y confianza, principalmente a los que tenemos fe, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, a los que hemos creído en el autor y consumador de la vida. Esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque prácticamente nosotros hemos sido liberados de pecado y nosotros gozamos de esta libertad que ha hecho el Señor Jesús en cada uno de nosotros. El estado actual de cada uno de nosotros, después de la libertad de pecados, que gozamos ahora de libertad, que tenemos la victoria ahora de la libertad que ha hecho el Señor Jesucristo de cada uno de vosotros. Él nos ha limpiado de pecado, Él nos ha lavado con su sangre preciosa a través de ese sacrificio, y el estado actual que hoy tenemos es libres de todo pecado. Ese es nuestro estado después de que llega Cristo a nuestras vidas. Él nos mantiene libre de todo pecado y nos pone en un lugar en el tiempo de la gracia. Hace un pacto como lo hizo con el pueblo de Israel, una similitud
entre la gracia y los tiempos del pueblo de Israel, de igual manera, Él hace un pacto con ellos y, y a ellos los pone enfrente de dos caminos, en el camino de hacer el bien y en el camino de hacer el mal. Ilustraba, escoge el camino de la maldición, el cual tenía consecuencias, y el camino de la bendición, el cual tenía bendiciones de parte de Dios. Y realmente así estamos nosotros en este tiempo. El Señor Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Quisiera que nos hiciéramos una pregunta, hiciéramos conciencia en esta pregunta. ¿Verdaderamente la iglesia en este tiempo goza de la libertad, de la victoria que nos ha dado el Señor Jesucristo? ¿Estamos firmes verdaderamente en esta libertad? ¿O estamos esclavos nuevamente de pecado? Porque el apóstol Pablo dice en la porción que hemos leído, dice de manera clara que debemos mantenernos firmes en la libertad que nos ha dado Cristo. ¿Verdaderamente somos libres? El tema que me ha dado el Señor es el siguiente, y debemos analizarlo: la verdadera libertad del creyente. Esto es algo muy importante, que cada uno de nosotros hagamos conciencia de esta realidad. En el desarrollo de este tema podemos ver de manera clara la porción escritural que hemos leído, la manera de la palabra que está dándose a través del Espíritu Santo, usando la vida del apóstol Pablo, dirigida a los Gálatas, y les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto quiere decir, no estés nuevamente sujetos al pecado. Les está dando una exhortación similar a la que hace el Señor Jesús con los judíos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesús mantiene un diálogo con los judíos. Y en este diálogo, del versículo 28 al versículo 36, les refiere una palabra. Y habla con los judíos, aquellos que habían creído, y les dice de la siguiente manera. En el versículo 28 dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque él estaba dando a conocer la libertad verdadera del Señor Jesús, la verdadera libertad del Hijo de Dios, el cual decía, el gozo de la libertad que había en él, dice: el Padre conmigo está, porque yo hago lo que a él le agrada, porque yo hago su voluntad. Ve la intención del mensaje, ve la intención de esta palabra. El Señor Jesús les dice, les da testimonio de la libertad que había en él. Porque yo agrado a mi Padre, Él está conmigo. Yo no estoy solo. Y yo no hablo por mí mismo. Yo hablo lo que mi Padre me ha enseñado. Porque yo le agrado.
Es por ello que el público que estaba en ese momento a su alrededor creyeron en él, porque sus palabras no eran vacías, porque sus palabras daban testimonio. Y muchos creyeron verdaderamente en el Hijo de Dios, porque verdaderamente el Hijo de Dios hablaba con autoridad. Y esa autoridad daba testimonio de la libertad verdadera que había en él. Porque en él había autoridad, en él había presencia de Dios, porque él era libre. Había libertad en él. Y en el versículo 31 exhorta a los judíos, a otro grupo, no a los que habían creído verdaderamente. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ve la profundidad de esta palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, así como el Señor Jesús permanecía en la palabra de su Padre, agradándole, así tenían que hacerlo los judíos. Si permanecieres, ¿sí?, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ve la bendición. El Señor Jesús hacía la voluntad de su Padre y tenía la bendición que la presencia de su Padre estaba con él. Y él les refería esta palabra a los judíos para que ellos hicieran conciencia de cuáles eran sus actos, de cuál era su testimonio. Y era necesario que los judíos conocieran la verdad y que esta verdad los hiciera verdaderamente libres. Porque ahora su Señor era el Señor Jesús, el cual les daba a conocer que por el sacrificio del Hijo de Dios, por la liberación del Hijo de Dios, ellos iban a poder ser libres, porque no era por la ley, sino era por el Mesías, por el Salvador esperado por parte de ellos, porque si algo esperaba el pueblo de Israel, era un Salvador, un precursor de la libertad que necesitaba el pueblo de Israel. Verdaderamente el pueblo de Israel, en el tiempo de la ley, estaba esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías, al Cordero que iba a ser inmolado para darles libertad. En el capítulo 53 de Isaías, habla del Cordero inmolado, aquel que iba a ser llevado como oveja al matadero y que no iba a pronunciar palabra. Ese era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, el cual estaba delante de ellos y les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A ellos les decía de manera literal acerca de su misión, del mensaje que él traía, el cual se iba a hacer una realidad en la cruz del Calvario, y él les iba a dar libertad. Y les dice en el versículo 33, fíjense la reacción de los judíos en ese momento. Esta es lo que contestaron ellos, después de la manera clara que le está hablando el Señor Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Realmente, la vida de los judíos que habían creído en él, no habían cambiado. No había un cambio en ellos. Se les había dado un mensaje acerca de el Mesías, no solo en esta porción de la Escritura, sino que en muchas partes de la Escritura, cuando Él se presentó delante de ellos, Él se dio a conocer como el Mesías, como el Hijo de Dios. No sé si recuerden cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, y le dice la mujer samaritana, sabemos del Mesías. Dice, pues el que está delante de ti, ese es el Mesías. Yo soy el Mesías, le declara el Señor Jesús.
Él ya había declarado que Él era el Mesías. Y el Mesías era la respuesta a la necesidad espiritual que tenía el pueblo de Israel de recibir esa libertad. Pero ellos tenían otra mentalidad. Ellos decían, somos hijos de Abraham, ¿sí? Y les refiere el Señor Jesús, les exhorta y les dice algo muy claro. Si verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harían. Y si verdaderamente fueran hijos de Abraham, ustedes creerían a mis palabras. Pero como no creen a mis palabras, no dan testimonio de ser hijos de Abraham. Imagino aquel escenario. Aquellos judíos, aquellos fariseos, aquellos escribas que estaban en ese momento enardecidos y molestos por las palabras del Señor Jesús, más que palabras eran verdades del Hijo de Dios, que les estaba dando un mensaje bien definido. Y concluye con ellos y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Ve lo profundo de estas palabras que le refería al Señor Jesús, la manera clara, ¿sí? Cómo ellos eran instrumentos de las malas obras de Satanás y verdaderamente no daban testimonio como el Señor Jesús de ser verdaderamente hijos de Dios. En la conclusión de este mensaje, debemos analizar cómo está nuestra vida, cómo está mi vida, cómo está tu vida delante de Dios. El apóstol Pablo habla de manera clara a los Gálatas, ¿sí? El Señor Jesús habla de manera clara a los judíos. El Señor Jesús hace la obra en cada uno de nosotros. Pero hoy, piensa tú, ¿cómo está tu testimonio delante de Dios? La libertad del Señor Jesús, que esto podemos ver la verdad que había en Él. Hacía la voluntad de su Padre, agradaba a su Padre. ¿Y cuál era la bendición del Señor Jesús? Era la presencia del Padre que siempre estaba con Él. Ahora, en nosotros, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra verdad delante de Dios? ¿Cuál es nuestra verdad delante de los hombres? ¿Damos testimonio de la verdadera libertad que Cristo nos ha dejado? Yo no sé tú, pero yo sé que en este momento estás delante de Dios. No te puedes mover para ningún lado, porque Dios todo lo ve, porque Dios todo lo sabe. No hay una transgresión, no hay un pecado que se pueda hacer en lo oculto, porque Dios todo lo ve. Y Dios todo lo sabe. Si de alguien no puede huir la iglesia, es del poder de Dios. Y ve de qué manera tan clara nos habla Dios a través de su palabra. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué clara está esta palabra. Ninguna condenación hay, ¿sí?, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Es necesario que la iglesia, en la verdadera libertad que hay en cada uno de nosotros, en el testimonio verdadero, ¿sí?, de cada uno de nosotros, debe ser separados del pecado, apartados del pecado, porque apartados del pecado, ninguna condenación habrá para cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, sino que el moverse y la presencia del Espíritu Santo y la libertad del Espíritu Santo hará que tú estés bien,
delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto va a ser fortaleza para nuestras vidas. Esto va a ser grande delante de Dios, grande delante de cada uno de los que dan testimonio de nosotros. El Señor Jesús decía de manera clara que de nada servía que Él diera testimonio de Él mismo. No debemos dar testimonio de nosotros mismos, sino que los demás den testimonio de cada uno de nosotros. Yo no sé qué testimonio está dando tu familia de ti. Yo no sé qué testimonio está dando la familia de mí. No sé qué testimonio de la sociedad. No sé qué testimonio den en tu trabajo de ti. Si verdaderamente digan, verdaderamente este es un hijo de Dios. O ellos digan, este verdaderamente, por sus obras, como le decía el Señor Jesús a los fariseos, este es un hijo del diablo. Y esto sería tremendo para tu vida y para mi vida. Quiero que vayamos juntos, si pueden y tienen Biblia, a la palabra de Dios, a la primera carta de Pedro 2:16, para que podamos concluir en esta porción escritural y nos demos cuenta de que Dios nos habla de manera clara. Primera de Pedro 2:16, y dice de la siguiente manera, para que podamos llevarnos esta palabra a nuestra mente y para que esta palabra trascienda en nuestro corazón y nos dé entendimiento para que podamos nosotros gozar de esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dice Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la palabra de aplicación para nuestras vidas. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Isaías 1:16 le habla a Dios al pueblo de Israel y dice, lavaos y limpiaos, quitad toda iniquidad de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. No hemos sido llamados, hermanos, para vivir bajo el yugo de esclavitud, porque verdaderamente cada uno de nosotros somos libres por la obra del Señor Jesucristo. Y la verdadera libertad del creyente, que haga una barrera, que esa libertad haga un vallado, para que cada uno de nosotros, como creyentes, como verdaderos cristianos, podamos rechazar las ofertas de Satanás que están a viva voz y están al día. El mundo te ofrece mucho y te oferta día a día para que tú vayas en sombras de muerte y hagas lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Pero tú eres el responsable. Tú eres el responsable de rechazar las ofertas del enemigo. Que tú le puedas decir no a todo lo que se le llame pecado. En Gálatas habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y refiere una palabra final. Y dice, cosas semejantes a estas. Habla de muchas que no debemos poner en práctica ya estando en el camino del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que tú no vivas conforme a la carne, sino que vivas conforme al Espíritu de vida. El Espíritu que mora en cada uno de nosotros, el cual te va a llevar siempre a hacer lo bueno delante de Dios y a no dar un mal testimonio delante de la sociedad.
para que puedas gozar de libertad y para que pueda decir la iglesia, para que pueda decir tu familia, verdaderamente este es un hijo de Dios. Y que tú, principalmente, puedas tener el beneficio de la verdadera libertad que hay en ti. Porque el Señor Jesús gozaba de libertad. ¿Y cuál era la bendición de esa libertad? Sí, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y que tú puedas decir en la similitud del Señor Jesús, en la estatura del varón perfecto que llama Jesucristo, tú puedas decir, sí, la presencia del Espíritu Santo está conmigo. Y que no te pase como le pasó a Sansón, que ni cuenta se dio cuando el ángel de Jehová se apartó de él. En una de tantas, el ángel de Jehová no estuvo con él y él fue apresado y fue llevado a un molino. Le sacaron los ojos y él ahí prácticamente se arrepintió después de padecer y de sufrir mucho, porque a él lo que le daba la fortaleza era la presencia de Dios. Así a ti y a mí lo que nos da la fortaleza de poder resistir a las obras de las tinieblas es la presencia divina, la presencia de Dios. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Las promesas y el pacto del Señor Jesús que hizo con cada uno de nosotros fueron estas palabras. Y Él dijo, sí, que a través del Espíritu Santo iba a estar todos los días hasta el fin con cada uno de nosotros. Y esto es real. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, ahí está Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, ahí hay libertad. Que tú puedas declarar en esta noche que donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y si el Espíritu Santo en este momento está conmigo, si en este momento está contigo, aquí hay libertad. Que tú puedas decir con esa certeza, con esa confianza, con esa seguridad, con esa fe, el Espíritu de Dios me ha hecho libre en este momento. Te damos gracias, Padre eterno. Glorificamos, Señor, y bendecimos tu glorioso nombre, Padre, porque verdaderamente tú nos has dado esa libertad a través de tu Espíritu Santo, porque tú te has ido, Señor, porque tú has rogado al Padre para que viniera el Consolador con cada uno de nosotros y nos mantuviera en esta libertad para decirle no al pecado, para poder rechazar en esta verdadera libertad que hay en cada uno de nosotros, decirle no a las ofertas del enemigo y gozar de libertad y que podamos declararnos libres de todo mal, declararnos libres de todo pecado y que podamos recordar como verdaderos hijos de Dios que no hay pecado chico ni pecado grande, sino que nos guardemos en pureza, en limpieza y en santidad, porque dice claramente la Escritura, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Te doy gracias, Señor, por mi vida. Te doy gracias por la iglesia. Te pido, Padre, que este mensaje haya sido claro para cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que te glorifiques en sus vidas, que bendiga sus vidas, Señor, y que los liberes de toda opresión espiritual y que los liberes del poder del enemigo, de las obras malignas del enemigo, Señor. Te pido, Padre, que los guardes, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en la gloriosa, Padre, oración, Señor, que ha hecho el Señor Jesús, que nos libres de todo mal como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, declaro protección para la iglesia y declaro protección para cada una de las familias de la iglesia, para cada uno de mis hermanos y para cada uno de mis familiares. Declaro protección en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, grandemente y que pues se hayan sido bendecidos con esta palabra. Amén.